Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Me siento más o menos en casa, no solo porque estoy con colegas, pero porque también estoy aquí en Costa Rica y ahora tengo una relación con Costa Rica. Hace 11 años empecé una clínica de medicina integrativa que combina la medicina convencional con la medicina alternativa para enfocar un tratamiento sobre el dolor crónico, que todos sabemos que la solución para el dolor crónico no se encuentra en las tabletas ni en la cirugía, en la mayoría de casos. Empecé esta práctica después de un viaje de 2 años. Un año en Sudamérica, donde aprendí mi español, y un año en la Asia. Yo trabajé con médico de emergencias en Toronto, pero ahora me enfoco en dolor crónico. Y usamos varios tratamientos, incluso una forma de desintoxicación, considerando el efecto de los metales tóxicos sobre el sistema nervioso. Y hace 2 años, eso es mi hijo, hace 2 años compramos una finca aquí cerca de Puriscal. Es un lugar hermoso y tiene cataratas y estamos armando un proyecto de desarrollo de permacultura, de comida orgánica, etcétera. Y el futuro de Costa Rica es muy ligado a mi futuro. Entonces, es un placer compartir mi experiencia clínica y el conocimiento al nivel mundial y nuestra experiencia en Canadá con este problema que yo creo merece una atención muy fuerte aquí en Costa Rica por razones muy particulares que vamos a tratar de explicar. Al nivel mundial, el mercurio es un problema de gran nivel y las fuentes del mercurio varían de país a país, pero alrededor del mundo vemos que la combustión de carbono produce más de la mitad. El 10% está producido por la minería de oro y la producción de cemento, que también está aquí en Costa Rica. En los Estados Unidos la mayoría se produce de la producción de la combustión de carbón, pero también la producción de cloro y de bicarbonato de sodio, cáustico, y el cemento también. La historia del mercurio empezó antiguamente, pero el primer caso histórico era con los trabajadores de fieltro. Los hugonotes eran una familia en Inglaterra
pero producieron para toda Europa sombreros de fieltro con estilo de piel de conejo, ablandada por inmersión en mercurio. Y esos conejos también llegaron de Canadá antiguamente. Los trabajadores desarrollaron una enfermedad de ansiedad, de ira, de paranoia, de temblores, de ataxia. Y eso fue el base del carácter del sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas. En el siglo XX había un desastre en Japón en los 50. En la bahía Minamata había una fábrica de cloralcali que producieron acetaldehído con mercurio y derramó muchas toneladas en la bahía Minamata dentro de 36 años. Y los primeros casos observados en 1956 tuvieron ataxia también, falta de sensibilidad, debilidad, ceguera, sordera y miles murieron. 2,000. Hasta ahora hay 100,000 personas con alegatos legales. En Irak había otra crisis. El fuente era el trigo, que era importado de México para plantar. Pero el mal tiempo causó un problema con el barco. Llegó demasiado tarde para plantar. Entonces los lugareños lo comieron. Y este trigo tuvo una fungicida de mercurio para el transporte. Entonces, no sabemos hasta ahora cuántas personas murieron, porque la mayoría no tuvieron confianza en el hospital. Entonces, han documentado casi 7,000 muertes, pero hasta ahora las madres tienen temor cuando los bebés no lloran. Ahora, la fuente hoy en día de la mayoría del metilmercurio, que es la forma más estudiada, es el pescado. Y sabemos ahora que el ciclo ambiental del mercurio es un poco complicado. Cuando entra en la atmósfera o cae en la tierra de otra forma, está metilado por bacterias en el agua. Y esas bacterias son comidas para pescados pequeños. Y cada vez que un pescado pequeño está comido por un pescado un poco más grande, hay una acumulación, la concentración más alta. Eso se llama bioacumulación en la cadena alimentaria. Por eso, en mi país, la recomendación es no comer atún, más de una porción por semana, sobre todo por los niños y las mujeres embarazadas. Y hay estadísticos muy desarrollados sobre el riesgo de cada especie. Por ejemplo, el marlin, el tiburón,
Los pescados más grandes son los más poluidos. El otro fuente que afecta a mis pacientes en el norte, en Canadá, que afecta a mucha gente y hasta ahora muy controversial, porque la ciencia no está 100% confirmando su riesgo, pero al nivel de patofisiología es muy lógico. El mercurio en las calzas evapora y esta evaporación se acelera cuando tomamos líquidos calientes o cuando masticamos. Y el bacteria afecta la metilación de este mercurio también. Lo inhalamos y cruza los alvéolos y pasa al plasma, donde se absorba, ingresa en las células rojas, entra en el cerebro y se deposita. Está oxidado a un mercurio muy reactivo y entra en las células unando a este grupo de azufre, que es muy común en las proteínas y las enzimas del cuerpo. Este produce una toxicidad muy ubiquito en el sistema. Afecta los microtúbulos, los monocitos, los fagocitos, disminuye la actividad del glutatión y las enzimas que reactivan el glutatión, inactiva el selenio, desmielinización de los nervios. Yeah. Y la inhibición de los astrocitos, el efecto sobre los químicos del sistema nervioso y al nivel básico es un radical libre. Okay. Ahora en Canadá hay dos regiones que han experienciado una intoxicación muy catastrófica. A la derecha hay en Quebec y a la izquierda es en Ontario. Y yo vivo abajo en Ottawa. Mi provincia es Ontario. Y en este rincón de la provincia había en Dryden, aquí a la derecha, una fuente de mercurio que afectó todo el río, esta región que representa como 100 kilómetros, una gran distancia. Era un molino de pulpa y de papel. Y entre 1962 y 70 vertieron diariamente entre 2 y 5 kilogramos de mercurio. Eso representa como 10 toneladas dentro de estos 8 años. Descubrieron en marzo del 1970 una concentración muy alta de mercurio en el pescado. No olvidan este número, 24 microgramas por gramo. ¿Okay? Y eso afectó los indígenas en 2 reservas que se llamaron Grassy Narrows y White Dog. Y todo el sistema fluvial del río English Wabigoon está afectado, una región de 100 kilómetros. Ahora vemos que este lago que se llama Clay Lake
En 1973 tuvo el nivel más alto. El promedio del pescado tuvo un nivel de casi 16 microgramas por gramo. Con el tiempo, 85, 89, 2003, disminuyó, pero todavía el nivel está hasta 2 microgramas por gramo. Gracias. Lo probamos. Sí. Segundo lago, tercero lago, cuarto lago. Más distancia del fuente. Menos polución. Pero todavía, después de 30 años, había un nivel, sobre todo aquí en Clay Lake, hasta ahora es 2 microgramas por gramo. Y ahora el nivel recomendado es menos de 0.5 microgramas por gramo. La otra cosa que descubrimos es que las mismas especies de pescado estaban más poluidas cuando eran más grandes. O sea, la acumulación dentro de toda la vida del pescado. Y un estudio recién comparó en el mismo lago, Clay Lake, 3 especies de pescado y en 74 y en 2003 la disminución era positiva, pero todavía muy tóxico. Y eso fue porque esta fábrica echaba la basura tóxica donde quería, en la tierra, está todavía contaminada. Ahora, eso era hace 6 meses, descubrieron que el suelo está todavía contaminada. Y eso fue un ONG que hizo este trabajo con el apoyo de la nación. Vamos a comparar esta situación a lo de Brasil, donde hay esta región de Amazonas que se llama Río Madeira, donde había un montón de minería artesanal de oro, 30 años atrás, pero paró. Vemos que el tipo de especie, carnívoro, piscívoro, omnívoro, planctívoro, eso afecta el nivel de mercurio. Y lo más intoxicada es el pescado que come abajo del lago. Comen las esqueletas, pescados muertos. Pero lo más alto que vemos es 1000 microgramas por kilo, o sea, 1 micrograma por gramo. Entonces, eso es un ejemplo tal vez más positivo para ustedes, porque este tipo de contaminación es más parecido a la situación en Costa Rica. Pero van a ver la diferencia. En mi región, en Grassy Narrows, han documentado el envenenamiento clínico con metilmercurio. Llevaron el doctor Harada de Japón en 76, el neurólogo experto a nivel mundial en esta enfermedad que se llama ahora
la enfermedad Minamata. Y regresaron 6 veces. Lo más recién era en 2010. Y hicieron un estudio, un análisis de 80 habitantes, comparando jóvenes canadienses, CY, y personas ancianas, o sea, Canadian Older, con japoneses expuestos y controles. ¿Okay? No olviden. Eso es muy complicado, pero eso es una lista de quejas, de síntomas. Tengo la lista por si acaso quieren usarlo en el futuro. Puedo compartir mi presentación. El grupo canadiense tuvo un montón de problemas, igual a los japoneses que tuvieron esta enfermedad Minamata. Y los más jóvenes tuvieron menos problemas que los ancianos, pero mucho más que los controles en Japón. ¿Sí? Eso es si tiene el problema siempre o de vez en cuando. Aquí los porcentajes y la comparación es muy clara. Segunda comparación era el examen neurológico. Varias pruebas. Y otra vez vemos la presencia de enfermedades a un nivel comparable. Y mucho menos en los jóvenes y aún menos en los controles. Hicieron por la primera vez una prueba sensorial cuantitativa, o sea, usando el test de monofilamento Semmes-Weinstein, el sentido de la vibración estandarizado, sensación de colocación y discriminación de puntas, usando un compás con milímetros muy precisos. Y vemos con este caso es el sentido táctil, y vemos que el grupo más antiguo, canadiense y japonés, son casi igual, ¿okay? Y vemos un poco menos dentro de los jóvenes y aún menos en los controles. En esta población, en cada población, hay factores que pueden confundir la causa de este efecto, de esta correlación. En nuestra población tuvieron que controlar para el consumo de alcohol, que afecta al sistema nervioso, para el diabetes, para la deficiencia de tiamina, ¿okay? Tal vez útil si van a investigar este problema aquí en Costa Rica. Y nuestra población tuvo un poco de ceguera de nieve en Canadá. Por eso portan eso, para disminuir el efecto del nieve blanco sobre los ojos. Consecuencias al nivel de salud, pero también tuvieron que prohibir la pesca. Entonces, el turismo se fue. Y la dieta tradicional y el estilo de vida se fueron. La contaminación del suelo era persistente. Afecta la agricultura, la casa, todo. La diferencia legal entre el gobierno de Ontario y el nuevo propietario de la fábrica persiste hasta ahora. Y hasta hoy reciben una compensación por mes,
pero el gobierno canadiense aún no ha reconocido a Minamata aquí. ¿Okay? La otra población, casi la misma historia. La fuente en Quebec, habían dos fuentes. Primero, una planta de cloroálcali de una firma que se llama Domtar. Segundo, una fundición donde producen acero de la firma Noranda. ¿Okay? Prohibieron la pesca a los indígenas, pero no explicaron por qué. La desconfianza indígena llevó al consumo continuo. El jefe de los indígenas en Ontario dijo: no debemos negar a otra generación de nuestros hijos un futuro brillante, negándose a limpiar nuestro río. Es algo muy básico, pero no es barato. Ese es el problema. Ahora consideramos la situación aquí. ¿Okay? La minería artesanal es el trabajo de 15 millones de mineros en 70 países. Representa 20% del oro extraído en el mundo. Pero libera 1.400 toneladas de mercurio. Y hay un video aquí que pueden copiar más tarde si quieren, donde hay una noticia sobre los cambios que podemos hacer a este tipo de trabajo para disminuir enormemente la cantidad de mercurio liberado. Ahora, hasta hoy hay una región en Brasil que se llama Tapajós, donde han hecho la mayoría de investigaciones sobre la contaminación de mercurio. Hay 200,000 personas trabajando en esta región. Extractan 6,000 kilos de oro cada año, más que aquí. Y casi toda la minería en Brasil está hecha por esta gente que se llaman garimpos. En los últimos 10 años hay una disminución de polución porque hay una disminución de oro. Pero en la primera región donde han mostrado evidencia de enfermedad del sistema nervioso a niveles de cabello más bajos que antes. No voy a explicar toda la ciencia, pero el resumen de las investigaciones en Brasil nos da unas lecciones importantes. Que la mayoría del mercurio en el agua se transporta en sedimentos y partículas. Y eso es distinto a la situación en Canadá porque echan la basura tóxica y lo dejan. Pero aquí y en Brasil trabajan con el suelo y lo mezclan, producen sedimentos. El 70% del mercurio total en los trabajadores no se inhala. O sea, los que trabajan con el mercurio, que están contaminados por el mercurio, inhalándolo, también están más contaminados por el pescado que comen. Algo positivo, la fruta tropical se correlaciona con niveles sanguíneos más bajos. También parece que el selenio protege el sistema, se atrapa el mercurio, sobre todo dentro de las mujeres embarazadas que tienen una deficiencia de selenio porque están dándolo al niño, al fetus.
Han usado pruebas de orina para los trabajadores para medir la cantidad inhalada, pero pruebas de cabello para no trabajadores, para estimar la cantidad de mercurio recibido como metilmercurio en el pescado. Y en el cabello vemos que el nivel está en parts per million. Eso está equivalente a la otra unidad del pescado, que era microgramas por grama. Es igual. ¿Okay? En el pescado vemos 1, 0.5, 2. En el caso más intoxicado del pescado vemos 7, el promedio. Pero hay una bioacumulación en el ser humano también. El nivel alcanza al 25 en ciertos pacientes. En cada país tienen que buscar una solución única, considerando los factores culturales, económicos, legales, etc. Entonces no podemos copiar la solución de otro país aquí en Costa Rica. Pero hay una forma de extracción sin mercurio. Hay un cobro inicial, hay que comprar equipamiento, pero después es muy eficiente. Capta el mercurio. Hay ciertos lugares que han dado empleo alternativo, que han prestado dinero a bajo interés para ayudar a los mineros a comprar este equipo que necesitan, o dándolos acceso directo al mercado internacional para poder recibir más por su oro y justificar la compra de este equipamiento. Hay toda una red de organizaciones involucradas que está dedicada a apoyar los sistemas de salud de cada país para mejorar esta tragedia. Aquí en Costa Rica han hecho una muestra del pescado dentro de 10 años. Mira, alguien ha añadido algo. Pero han hecho un análisis espectrofotómetro de 27 productos pesqueros, esas especies, y han mostrado que la mayoría... ¿Quiere una foto? Toma la foto. Gracioso. El tiburón, demasiado poluido. El marlin, demasiado poluido. Menos que en Canadá. Eso era una tragedia. Las otras especies, parece, aquí el atún, yo no como el atún. Raramente. Y cuando lo como con selenio. La concentración en pescados más pequeños, mucho menos. Mira, la tilapia, la sardina, el dorado, el camarón, mucho menos intoxicado. ¿Okay? Pero, la recomendación era que mujeres embarazadas comen una porción por semana de las especies más grandes y hasta 5 porciones de las especies más pequeñas. Y los niños, cuidad también. Pero este estudio no me ha indicado de dónde viene este pescado, de qué parte del país. Eso es el promedio y no sé si han medido el nivel de mercurio en el pescado más poluido,
¿Qué es dónde? Para mí hay un problema enorme en este país, tal vez. Y es importante investigarlo para clarificar si hay un problema o no, porque Avangares es distinto. Tapajo en Brasil es en el centro de Amazonas, miles de kilómetros fuera de la población urbana, fuera de la pesca nacional. Pero mira dónde está Avangares. O sea, a 1 kilómetro de la bahía Nicoya, donde un montón de pescado está comido por todo el país. Hasta 80% de la gente en Avangares son coligalleros. El MINAE estima que son 1,000 personas, pero este ONG dice 2,500 personas. Un reporte de 2011 encontró efectos en la salud en el 11% de estos. No sabemos qué cantidad de mercurio ha entrado en el país, porque es contrabandeado. Viene de minas mexicanas a través de Nicaragua. Y hasta ahora el crimen organizado está tal vez ligado a eso, pero los trabajadores son gente normal. No creo que la solución es criminalizar los trabajadores. Ha empezado otro problema en Las Crucitas, cerca de la frontera aquí, y en el Parque Nacional de Corcovado, muy cerca a La Fortuna, donde hay mucho turismo. Y para mí la situación es más interesante porque cuando yo trabajo con pacientes no considero un metal en isolación. Para mí el ser humano está intoxicado por la acumulación de todo tipo de tóxico que acumula y afecta la fisiología de manera sinergística. 1 + 1 hace 3. Eso es el sinergismo. Entonces, ustedes tienen un problema bastante grande aquí, tal vez con el arsenicosis. Hay una región donde el agua está naturalmente contaminada, donde tuvieron que llevar agua para que la población pueda ducharse y tomar el agua. Sabemos que la arsenicosis afecta la piel, está ligado a cánceres, la hipertensión, que también produce efectos en el riñón, el asma y enfermedades respiratorias. Hemos aprendido que Costa Rica tiene mucha asma y trastornos neurológicos. Hay también la toxicidad del plomo, que sobre todo viene de sus huesos, porque el plomo estaba en todas partes del mundo hasta el 73. Pero todo el plomo que ha entrado en su cuerpo durante toda su vida está todavía en los huesos. Y sobre todo cuando las mujeres experienzan la menopausa y los huesos empiezan a reciclarse con el osteoporosis, el plomo sale y reentra y sale y reentra. El otro fuente es el plomo en el agua, en tubos antiguos, que nosotros también en Ontario tenemos 30% de la población tomando agua contaminada de plomo. Muy bajo nivel, pero está allá. Y eso afecta también la tensión arterial, arritmia
infartos, accidentes cerebrovasculares, el sistema nervioso, la toxicidad renal y cataratas. Y el plomo ya sabemos que no hay nivel que es bastante bajo, que es seguro, que no daña el cuerpo humano. En inglés se llama No Observable Effect Level. Cualquier cantidad es tóxico, pero más es más tóxico. Y el porcentaje de la población en los Estados Unidos con este nivel de plomo en su sangre es importante. Si reconocemos que este nivel en los 70s era considerado como peligroso, pero ahora hasta aquí está peligroso. Es importante. Ahora, ¿cómo medir la cantidad de metal en el ser humano? Eso es un problema, porque las investigaciones que han hecho usando el sangre o el cabello o la orina, nosotros como médicos que tratamos pacientes con esta terapia de quelación para desintoxicar el cuerpo, no lo usamos porque lo consideramos como falso. La sangre refleja la exposición reciente y el cabello solo refleja lo que el cuerpo puede eliminar. Hemos visto que bebés y niños con autismo tienen un nivel de mercurio muy extremadamente bajo en el cabello. Y la hipótesis es que es porque ellos no pueden eliminarlo. Entonces el cabello no es seguro para atrapar 100% de los casos intoxicados. La orina da una estimación pobre de la carga corporal total. Lo que hacemos nosotros es una prueba de impugnación por quelación. Damos una dosis de una química que atrapa los metales y medimos la cantidad eliminada en la orina después. Es lo que hacemos. Mi recomendación es, si quieren investigar este problema aquí en Costa Rica, será muy interesante medir el sangre, el cabello, tal vez la orina, y esta manera será la primera vez en el mundo que tenemos esos datos. Esa es la muestra que vemos en mis pacientes, en mi clínica. Vemos la cantidad de cadmio, de plomo, de mercurio, y basado en la decisión de la cantidad total, elegimos tratamiento o no. Y este tratamiento no está algo confirmado por todos los médicos del mundo hasta ahora, pero por pacientes que están sufriendo y no tenemos solución, el alternativo es que sufren toda la vida, hay que tratar de hacer algo. Y con mis pacientes no es publicado hasta ahora, pero sirve. Entonces, tratamiento, remover la fuente del tóxico. Obviamente hay que resolver esta situación de la minería artesanal en Costa Rica. Apoyo nutricional, promover la eliminación en el sudor y las heces, la fibra, etc. Considerar vitaminas y plantas medicinales y tal vez terapia de quelación. Entonces, para mí, yo soy un médico verde, y eso es un país verde. Y la marca de Costa Rica para el turismo, para la gente que vive aquí, es que cuidamos el medio ambiente. Ahora, yo veo un problema que tal vez no es una crisis. Es posible que el nivel de mercurio en la bahía de Nicoya no es terrible,
Pero para mí el crisis del asma, el crisis de enfermedades renales crónicos, la situación único con el mercurio, el arsénico, para mí es más interesante que la idea que esas enfermedades están ligadas al licor o que eso es ligado al estrés térmico. Porque no es el único país que tiene esos problemas. Entonces, espero que he producido un interés. Cualquier persona que quiere seguir este tema o que quiere apoyar o contribuir, me puede mandar su correo a richardnahas@gmail.com y voy a compartirlo con los que están trabajando este proyecto aquí, sobre todo doctor Blanco, que me ha ayudado bastante, que agradezco mucho. Pero estoy aquí todo el día hoy y mañana por la mañana estoy disponible para compartir. Pura vida.